Hoy estamos a febrero 9 del 2021 y es para nosotros un privilegio poder presentar a nuestro invitado desde México, al pastor Octavio Moreno, al cual le recibimos con mucho gusto. Gracias, pastor, por aceptar la invitación y un saludo para su esposa Floralis, allá en México también, a su familia. Damos gloria al Señor. Bienvenido, pastor, y predíquenos la palabra que tiene para nosotros en esta mañana. Bendiciones. Gracias. ¿Me escuchan bien? Sí. Perfecto. Gracias, buenos días. Gracias por la invitación. En Efesios 1, capítulo 1, versículo 9 y 10, dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Quiero platicar esta mañana con ustedes respecto al misterio de su voluntad, a la voluntad de Dios, lo que Dios quiere, lo que Dios busca. Y la Biblia nos enseña y habla de que es un misterio, porque dice que ahí en Efesios 3:5 y Colosenses 1:26, dice que ese misterio estuvo escondido un tiempo, pero ahora, vamos a Colosenses 1:26 rápidamente para que lo leamos y quede bien claro esto, porque es muy importante. Colosenses 1:26, saber cuál es la voluntad de Dios. La Biblia, Pablo nos dice que no debemos ignorar la voluntad de Dios y nos habla de que la voluntad de Dios también tiene tres características, que es buena, es agradable y es perfecta. Entonces, si es así, todos los cristianos deberíamos de conocer su voluntad. Y la Biblia enseña y nos dice que esa voluntad ya ha sido revelada. Dice en Colosenses 1:26, dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero ahora ha sido manifestada a sus santos. Es decir, la voluntad de Dios ya Dios nos la reveló y su voluntad está en su palabra, pero nosotros necesitamos la ayuda de Dios y de su espíritu y la revelación de Dios, y necesitamos el espíritu de revelación y de sabiduría y de conocimiento para entender cuál es su voluntad. Y esa voluntad es lo que Dios quiere hacer y lo que todo cristiano deberíamos de saber, y nadie que dice conocer a Dios debería de ignorar. ¿Qué es lo que Dios quiere? Bueno, Dios tenía un anhelo en su corazón y Dios quería, como dice aquí Efesios 1, juntar las cosas del cielo con las cosas de la tierra. Y esto es muy, muy importante porque este concepto del que Pablo nos habla aquí está a través de toda la Biblia. Y Dios ha intentado que las cosas del cielo se junten con las de la tierra desde la creación. Desde el día en que Dios creó los cielos y la tierra y creó al hombre y a la mujer, Dios quería que las cosas del cielo con las cosas que él había creado, las cosas creadas con las cosas no creadas, se juntaran. Y Dios desde el principio quiso que esto pasara. Si vamos a Génesis, rápidamente, Génesis capítulo 2, allí en el capítulo 2, si podemos ir rápidamente, vamos a ver que en los versículos Génesis 2, versículo 7, dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Aquí dice que Dios hizo al hombre y Dios ya tenía en su corazón un propósito. No, Dios no estaba jugando ni estaba viendo qué hacía porque no tenía que hacer. Dios tenía un propósito bien firme. Y aquí dice que Dios crea al hombre y que lo forma del polvo de la tierra y que después de hacer un muñeco del polvo de la tierra, dice aquí que sopló aliento de vida. Y dice, y fue el hombre un ser viviente. Dios creó al hombre como una estatua de barro y después Dios sopla aliento de vida. Ahí fue cuando Dios crea esta vida humana que conocemos, esta vida biológica que Dios nos dio. Y llega el hombre a ser un ser viviente, así como ahora usted y yo estamos viviendo. Pero eso no era todo lo que Dios quería hacer, porque aún faltaba algo, aún faltaba que no solamente esta vida biológica estuviera en el hombre, sino que también la vida de Dios, la vida que es Dios,
la vida Zoe, viniera al hombre. Y por eso, en el versículo 15 del mismo capítulo 2, dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces, Dios, después de crear al hombre, lo pone en un huerto y pone dos árboles, el árbol del conocimiento del bien y del mal y el árbol de la vida. Este árbol de la vida no es otra cosa sino Dios mismo presentándose ante el hombre. La voluntad de Dios en este momento era que las cosas del cielo se juntaran con las cosas de la tierra. El hombre, que es de la tierra, que fue hecho de la tierra, Dios quería que se juntara con él, que se hiciera uno. Para eso, Dios apela a su voluntad y le dice, cómele del árbol de la vida. Le pone el árbol de la vida y le dice, come de este árbol. No vayas a comer de este otro, porque el día que comas de este otro vas a morir, no vayas a comer. Porque Dios quería que las cosas del cielo se juntaran con las de la tierra y Dios se hiciera uno con el hombre y así vivir en una comunión y en una armonía perfectas, porque fue como Dios lo intentó. El problema fue, mis hermanas y hermanos, que el hombre cayó, que el hombre fue estorbado y falló. El hombre le falló a Dios y el hombre va y come del árbol de la vida, del árbol del conocimiento del bien y del mal y se llena de lo que no debió haberse llenado. Dios quería que el hombre voluntariamente se llenara de él, que el hombre por su voluntad fuera y comiera del árbol de la vida, que es Dios mismo, y este árbol llegara a constituirle, a ser parte de su ser y a ser uno con Dios. Pero como todos sabemos, Adán fue estorbado, Adán comió del árbol equivocado y bueno, ni siquiera Adán supo las consecuencias tan desastrosas que esto nos trajo a la humanidad. Ni siquiera cuenta se dio porque esto nos casó con el mal, nos casó con el diablo y de eso habla Romanos 7. No se espante si digo que nos casó con el mal porque eso mismo pasó, por eso Dios tuvo que hacer una obra maravillosa y grandiosa para salvarnos de esa condición. Romanos 7, 4 veces dice que el mal, que el pecado mora en nosotros. Y eso fue lo que nos ganó a Adán. Por eso Dios tuvo que hacer una obra tan grande y tan maravillosa, porque Dios quería tener una comunión perfecta con nosotros, con el hombre. Y a través de que Adán comiera del árbol de la vida, él quería lograrla, pero vimos que Adán fue estorbado y Dios no pudo llegar a ser uno con el hombre, Dios no pudo formarse en el hombre y Dios no pudo formarse en el hombre y para eso Dios hace un plan. En ese momento, cuando Dios pone a Adán en frente del árbol de la vida, la intención era que el hombre le comiera, o sea, como alimento, es decir, Dios se presentó como un alimento para que Adán, al ingerir a Dios, se hiciera uno con él. La figura del alimento es algo muy significativo porque es algo que todos conocemos bien y sabemos qué es lo que significa comer, ¿verdad? Nosotros somos lo que comemos y lo que comemos nos conforma y nuestro cuerpo y nuestra salud y nuestro estado mental y nuestro estado anímico da testimonio acerca de esas cosas que físicamente comemos, ¿verdad? Si nosotros comemos saludablemente, nuestro cuerpo va a ser un cuerpo saludable. Si comemos nosotros de manera inadecuada, nuestro cuerpo también lo va a manifestar. Y porque las cosas que ingerimos nos conforman. Dios pone el ejemplo del alimento para que nosotros supiéramos que lo que nosotros comiéramos nos iba a conformar, iba a ser parte de nosotros y nuestro cuerpo lo iba a expresar. Por eso Dios se refiere al alimento y se presenta como alimento al hombre. El hombre cae, y no cumple con la voluntad de Dios, no cumple con esta voluntad buena, agradable y perfecta de Dios, y Dios idea un plan y hace lo necesario para recuperar, porque déjeme decirle que la voluntad de Dios original, que es
llegar a ser uno con el hombre, que las cosas del cielo se juntaran con las cosas de la tierra, no ha cambiado. Y está en toda la Biblia, mis hermanos, en toda la Biblia. Ese deseo original que Dios tuvo, lo podemos ver también cuando al final en el Apocalipsis, al final, cuando todo termina, vemos cómo la nueva Jerusalén baja y las cosas del cielo se juntan con las cosas de la tierra. Ese concepto está en toda la Biblia. Y para Dios poder recuperar eso que Adán perdió ahí en el huerto del Edén, porque Dios sigue buscándolo, hoy mismo Él sigue buscándolo, Dios tuvo que hacer un plan y diseñar una gran obra en la persona de Jesucristo. Por eso la obra de Cristo es tan maravillosa, tan gloriosa, porque Cristo viene a recuperar eso que Adán perdió. De hecho, recuerden que cuando Adán cayó, Dios lo saca del huerto del Edén y pone a unos querubines resguardando el camino hacia el árbol de la vida y pone una espada revolviéndose con fuego por todos lados para que el hombre no tuviera acceso. Dios en Cristo recupera todo eso y nosotros lo podemos ver cuando Jesús dice, yo soy el camino y la verdad de la vida. Ese camino que Jesús dice que es Él, es ese camino que estaba cerrado para nosotros. Cristo lo vino a abrir nuevamente. Por eso la obra gloriosa y maravillosa y completa de Cristo es digna de que nosotros la honremos y la reconozcamos todos los días de nuestras vidas, mis hermanos, porque Él recupera esto que Adán perdió en el huerto del Edén. Por eso Dios viene a través de la obra de Cristo a salvarnos de esa condición caída y perdida en la que nosotros estábamos y para mostrarnos el anhelo de Dios, para mostrarnos su corazón y para que nuevamente las cosas del cielo se junten con las cosas de la tierra. Y por eso manda a Cristo. La voluntad de Dios y su propósito sigue siendo el mismo hoy y seguirá siendo el mismo siempre, mi hermano. Y no nos equivoquemos. La voluntad de Dios no es que hagamos nosotros cosas. La voluntad de Dios es que nosotros conozcamos a su Hijo y su obra y nosotros nos acerquemos a Él y le permitamos vivir en nosotros, le permitamos estar en nosotros y conformarnos a nosotros. Porque Dios sigue anhelándonos, porque Dios sigue anhelando una comunión íntima y perfecta con nosotros. Como Adán la perdió ahí en el huerto del Edén, Dios envía a su Hijo para que a través de su Hijo nosotros podamos tener esa comunión viva con su Hijo. Y entonces Dios vuelve a presentarse al hombre como alimento en la forma de Jesucristo. Cuando Dios envía a Cristo, Dios lo envía en forma de alimento también, igualito que allí en el huerto del Edén, Dios se presentó como un alimento que es el árbol de la vida y del cual Adán debía comer. Dios en Cristo, porque Cristo es Dios, es todo Dios, se presenta en forma de comida también. ¿Cómo? Ahí Juan 6, en el capítulo 6 de Juan nosotros vemos, vamos para allá por favor, se los quiero leer para que no quede ninguna duda acerca de esto. En el capítulo 6 de Juan, en el versículo 32 al 35, dice, y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Dios se presenta otra vez como alimento. El maná que Moisés dio en el desierto, que fue Dios en realidad el que lo dio, era solamente una figura, era solamente una sombra. ¿De quién? De Cristo. Dice, Dios no les dio el Moisés, se los dio mi Padre, dice, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. ¿Se da cuenta? La vida que Adán no pudo recibir, Cristo vino a traernos nuevamente. ¿A través de qué? A través del pan, que es el mismo. Dice, le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Ese es el pan que descendió del cielo. Y otra vez, Dios se presenta como alimento. ¿Sabe para qué? Para que nosotros entendamos que su voluntad es que nosotros le comamos, seamos uno con Él, las cosas del cielo se junten con las cosas de la tierra y lleguemos a tener una comunión
perfecta con el Padre, la cual Él siempre quiso tener con nosotros. Cristo es ese pan y dice aquí, el pan que da vida. ¿Cuál vida? Porque cuando comemos el pan, tenemos esta vida creada que Dios nos dio, es la vida que le dio a Adán al soplar aliento de vida en su nariz. Entonces, cuando Jesús habla aquí de la vida, dice que el pan, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo, ¿a qué se refiere? ¿Sabe qué? Se refiere a la vida de Dios, a Dios mismo, viviendo y morando y formándose en nosotros. Esa es la vida de Dios y eso es lo que Dios originalmente tenía intención de vertir y derramar en nuestras vidas y en nuestro corazón. Eso es lo que Dios quería. Esa vida de Dios. Por eso cuando Cristo viene a nosotros, trae la vida de Dios, la vida eterna, esa vida que no se destruye, porque esta vida biológica que tenemos un día se acaba. Cuando nos toca partir de este mundo, esa vida se acabó, pero la vida eterna no se acaba, la vida no creada de Dios no se acaba, esa no tiene fin, es indestructible. Por eso Dios dijo, no teman al que puede echar, matarlos, ¿verdad? Y echar su cadáver al hoyo. Teman al que puede matar poner tu vida en el infierno. Es decir, la vida de Dios no se acaba. Esta vida es destructible. Esta vida, cualquier cosa la puede acabar y lo estamos viendo últimamente, cuán frágil a veces es la vida humana, pero también cuán grande es nuestro Dios. Pero la vida de Dios, esa vida es indestructible y no se acaba. Y también en Juan 51, allá adelante, miren, vamos a completar esta idea. En el versículo 51, dice, yo soy el pan vivo. Fíjese bien, quiero que ponga mucha atención con respecto a la vida de Dios en nosotros, porque esa es la voluntad de Dios, mi hermano. A veces pensamos. Pastor, disculpe, por error se cerró su micrófono. ¿Lo puede abrir? Gracias. Ya está, ahora sí. ¿Me escuchan? Sí, gracias. No sé por qué se cerró. Disculpen. Bueno, les decía que Juan 6:51, esto completa esta idea de las que le estoy hablando, porque muchas veces pensamos que la voluntad de Dios es que nosotros hagamos cosas para Dios, pero no es así. Dios sí quiere que hagamos cosas, pero como el resultado de nuestra comunión con Dios, mis hermanos. El primer servicio que podemos dar a Dios es disponer nuestras vidas para que Dios se forme en nosotros, para que Dios haga algo en nosotros. Y a partir de eso nosotros podamos ser herramientas útiles en su reino. Porque Dios no puede usar a personas que no están en su vida, que no están moviéndose en su vida, que Dios no está ministrando y llenando de su vida en ellos. Juan 6:51 dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de ese pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Nos damos cuenta de la importancia que tiene el comer de Dios, el comer a Cristo, el comer del pan. Dice, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Amén. Esa es la vida de Dios. Esa es la vida que Dios nos da y nos ministra y la cual nosotros necesitamos recibir y vivir
todos los días de nuestra vida. Por eso Dios quiere que le comamos, mis hermanos, porque esa es la vida que Él quiere derramar. Y mire, yo quiero decirle, muchas veces nosotros pensamos que ah, comer de Dios o comer a Dios es el día que le entregamos nuestra vida al Señor. Sí, Él viene a vivir a nosotros, pero el comer es un concepto cotidiano, ¿se da cuenta? De hecho, la comida se ha convertido hoy en día algo con demasiada relevancia para los seres humanos, para nosotros, y todo tiene que ver con comida. Todo, absolutamente todo tiene que ver con comida. Antes se decía que comer 3 veces al día era lo más sano, ahora se tienen que comer 5 veces al día. Muchas veces estamos desayunando y ya estamos pensando en lo que vamos a comer. Muchas veces estamos en una comida deliciosa y estamos hablando de otras comidas que son más deliciosas. El concepto del comer es algo muy común en nosotros y ese concepto pues es algo cotidiano del que no nos salvamos nadie y de lo cual todo mundo tenemos idea y de lo cual todo mundo estamos bien sabidos. Por eso yo creo firmemente que por eso Dios se presenta como comida para que nosotros supiéramos que el comer de Dios no se hace una vez en la vida. El comer de Dios es algo cotidiano, es algo constante, es algo que nosotros debemos practicar todos los días y muchas veces en el día. Muchas veces nosotros criticamos a Adán, ¿verdad? Por haber hecho lo que hizo, pero muchas veces nosotros cuando nos levantamos y cuando no le hacemos caso al Señor y cuando nos damos a nuestras tareas cotidianas y cuando nos vamos a hacer las cosas que tenemos que hacer, nosotros estamos haciendo lo que hizo Adán. Nosotros estamos dejando de lado el comer de Dios, el llenarnos de Dios, el permitir a Dios formarse en nuestra vida de tal manera que Él conforme todo nuestro ser y nosotros podamos llegar a expresarle. Muchas veces nos olvidamos, a veces lo dejamos en poco y a veces comemos una vez y muchas veces también el ir a la congregación, escuchar la palabra, adorar a Dios, a estar en comunión con los hermanos, a ser colaborador de Dios en la edificación de la iglesia, muchas veces esas cosas también las dejamos de lado o a veces pensamos que con una vez a la semana de ir a la iglesia tenemos suficiente. Mi hermano, eso no es comer de Dios, eso es apenas probar. Es como si el padre o la madre de familia el domingo nos llamara a comer a la mesa y pusiera un manjar maravilloso y dijera, coman por favor todo lo que quieran, ¿verdad? Y nosotros pudiéramos disfrutar de carnitas, de barbacoa, de lo que usted quiera, ¿verdad? Lo que se le antoje. Y todas las bebidas que puede haber y pan delicioso y todas las cosas que una madre puede poner para su familia. Y que esa madre les dijera, bueno, coman todo lo que puedan y lo que quieran porque no vamos a volver a comer hasta el próximo domingo a esta hora. ¿Qué diríamos nosotros? Eso sería risible, ¿verdad? Diríamos, no, 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 no aguantamos. No vamos a aguantar de aquí al otro domingo sin comer con esta comida. Por abundante que sea, no nos va a dar vida para toda la semana. Es exactamente lo mismo con la vida de Dios, mis hermanos. No podemos el domingo ir y comer el manjar de Dios y esperar a que nos dure el efecto hasta el otro domingo. Comer es algo cotidiano y constante y debemos de acercarnos a Dios, a comer de Dios cada momento de nuestra vida y cada vez que nosotros podamos y cada vez que sea necesario. Si comemos 3 veces al día, mis hermanos, son las mínimas que nosotros podemos aspirar a comer de Dios en nuestro día. Por lo menos podemos hacer eso nosotros. Para eso tenemos la palabra de Dios, para eso tenemos un libro impreso, ¿verdad? Al cual podemos acudir. Para eso Dios nos dio un entendimiento, una memoria. Para eso Dios nos hizo como nos hizo, para que nosotros pudiéramos estar alimentándonos constantemente de Él, porque esta es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta, porque Dios quiere conformar a su pueblo. Dios quiere que seamos un pueblo llenos de Dios, conformados por Dios y que nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro hablar, nuestro actuar sea conformado por la vida de Dios. Es la única manera en la que la gente va a voltear a vernos y no nos va a decir, ay, son una bola de fanáticos y son una bola de religiosos y son una bola de quién sabe qué.
cuando la iglesia de Dios, los hijos de Dios, seamos llenos de Dios y seamos conformados por Dios, la gente va a voltear a decirnos y va a decir, no sé qué tiene esa persona, pero yo quiero eso que esa persona tiene. Y eso que tenemos es Dios mismo viviendo en nosotros. Pero solamente si Dios nos conforma, solamente si Dios brota como esos ríos de agua viva que brotan del creyente, solamente de esa manera vamos a lograr que el mundo sepa que Dios está con nosotros, que Dios está ahí. Por eso, mis hermanos, la comida espiritual es importante. Por eso, la comida, el que comamos de Dios todos los días de nuestras vidas y constantemente es importante, porque solamente de esa manera vamos a poder nosotros expresar quién verdaderamente es Dios. Porque mire, déjeme decirle, o sea, si nosotros comemos de Dios todos los días y a cada momento, mi hermano, eso se ve, eso se nota. Así como si comemos pizza y refrescos todos los días, se va a notar en nuestro cuerpo en un momento. De la misma forma, cuando comemos de Dios todos los días, eso se va a notar, aunque no querramos. La gente nos va a detener y va a decir, ¿qué tienes? ¿Qué te pasó? ¿Qué te hicieron? Porque Dios va a brotar de nosotros, porque Dios se va a notar en nosotros. Por eso debemos acercarnos al árbol de la vida, mis hermanos, dejar el árbol del conocimiento del bien y del mal que se presenta a nosotros de muchas maneras y comer de esta vida que Dios nos ofrece, porque aquí dice que solamente el que come tiene vida eterna. Solamente el que come de Cristo tiene vida eterna. ¿Y cómo comemos de Cristo? ¿Cómo se supone que debemos comer de Él? Bueno, ahorita en este momento estamos comiendo de Él. El que cada una de ustedes, mis hermanas, se levante a esta hora y que se niegue a sí misma y que niegue a su cuerpo y que le niegue a su cuerpo horas de descanso y que lo dediquen a estar en la presencia de Dios, eso es estar comiendo de Dios. Cuando oramos a Dios, cuando nos dirigimos a Él, cuando estamos en su presencia, nos estamos llenando de Él. Cuando negamos nuestro cuerpo como lo hacen a las 5 de la mañana, están comiendo de Él, están dejando que Dios esté dentro de ustedes y empiece no solamente a estar en su corazón, sino empiece a llenar todas desde dentro, todas las áreas de su vida, para que su ser, su hablar, su meditar, su pensar esté lleno de Él, porque Dios está ahí, pero necesita llegar a todas las áreas de nuestra vida. Y cuando nosotros nos ponemos en sus manos, nos humillamos delante de Él, nosotros comemos de Él y le permitimos hacer eso que Dios quiere hacer. Comemos de Dios también cuando leemos su palabra, mis hermanos. Qué maravillosa forma de comer a Dios es leer su palabra. Y no solamente leer su palabra, porque hay muchas cosas que podemos hacer con su palabra. No solamente leer, podemos orar su palabra, podemos leerla, podemos cantarla, podemos meditarla, podemos repetirla, podemos transcribirla, podemos compartirla. Se pueden hacer muchas cosas con la palabra de Dios y cuando nosotros hacemos cada una de estas en nuestras vidas, y empezamos a añadir estas actividades a nuestra vida, nosotros le estamos comiendo y nos estamos llenando de Él y estamos permitiendo, mis hermanos, que las cosas del cielo se junten con las cosas de la tierra. Y este es el concepto. Al Cristo venir y presentarse ante el hombre como pan, es la manera en que Dios quería que esa, su voluntad, la cual está revelada ahí en Efesios 1, 9 y 10, que es que las cosas del cielo se junten con las cosas de la tierra. Es exactamente eso, comerse un pan, interiorizar ese pan y hacerse uno con él. Eso es lo que Dios quiere. Dios quiere que usted y Dios sean uno, que la gente no pueda ver quién es Iliana, quién es Lili, quién es Paula, y que igual que como a Cristo le decían, ¿no es este Jesús, el hijo del carpintero? ¿No es este María y sus hermanos están aquí con nosotros? Se confundían porque Cristo hacía las obras del Padre, porque ellos podían ver cosas que un hombre común no puede hacer. Entonces, cuando la gente empieza a confundirnos, a decir, oye, ¿por qué tú antes eras de esta manera y ahora no? Oye, ¿por qué tu rostro está distinto? Oye, ¿por qué tú no tratas a tus hijos como la mayoría de la gente? Oye, ¿por qué tú no le hablas a tu esposo como muchas mujeres le hablan a sus esposos? Oye, no te, tú eres la que te pasaba antes esto, que te deprimías y que
tenías ansiedad, pero ahora tu rostro resplandece. ¿Qué pasa? Es cuando Dios se ve. Es cuando Dios se ve, nota en nosotros. Pero esto no viene nada más de por sí, viene cuando nosotros le comemos, ¿verdad? Es como querer tener un cuerpo saludable, ¿verdad? Sin grasa y, bueno, con la menor cantidad de grasa posible y capaz de realizar actividades cotidianas. No viene nada más así sentados o por querer, ni siquiera por orar. Bueno, no creo que Dios no tenga el poder para hacerlo alguna vez, ¿verdad? Pero difícilmente vendrá así. Viene cuando uno cambia sus hábitos, cuando uno cambia su manera de acometer las cosas y se pone a comer bien y se pone a hacer ejercicio para estar saludable, no para solo para verse bien, sino para estar saludable para la obra de Dios y para la gloria de Dios. Entonces eso se va a notar y nos van a decir, bueno, que antes no tenías unos kilos de más, sí, pero ya hice lo necesario para que eso ya no se viera, para que ahora se viera otra circunstancia en mi vida. Es igual, mi hermano, igual para que Dios fluya de nosotros. Nosotros necesitamos dedicar tiempo para comer de Él. Necesitamos permitir a Dios juntar las cosas del cielo, que es Él, con las cosas de la tierra, que somos nosotros, mis hermanos. Al reunirnos, comemos de Dios. Al clamar a Él, comemos de Dios. Al invocar su nombre, comemos de Dios. Al negarnos a nosotros mismos y pedir que haga su voluntad en nosotros, comemos de Dios y eso nos conforma y en un momento eso se va a notar. No hay otra manera de cumplir con los propósitos de Dios, mis hermanos. No la hay. Un hombre, por mucha voluntad y mucho arrojo, mucha habilidad y muchas ganas que tenga de hacer algo para Dios, si Dios no está formándose en su vida a través del comer, ese cristiano solamente va a hacer obras muertas, obras que Dios no quiere y de hecho que Dios aborrece, mi hermano. Es lo que dice la Biblia. Lamentablemente suena feo, yo sé, pero así es, mi hermano. Es de esa manera. Por eso la necesidad que tenemos de comer de Dios, de llenarnos de Dios todos los días de nuestra vida, todos los días para que Dios se forme en nosotros. Si nosotros le comemos y le permitimos a Dios desde adentro formarse en nosotros, Dios va a brotar de nosotros. Dios se va a ver en nosotros. ¿Y sabe qué? Es entonces cuando las cosas que Dios quiere que hagamos van a hacerse bien hechas a la manera de Dios. Porque como les dije, la voluntad de Dios tiene tres características, que es buena, agradable y perfecta. Pero también en ese mismo versículo dice que tiene tres condiciones, ¿se acuerda? Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente. Es decir, la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, antes pasa por una persona que no se conforma a este mundo, que se transforma, que deja que Dios lo transforme a través de el alimentarse y que renueva su mente a través de su palabra. Esto es lo que Dios hace en nuestras vidas. Cuando un cristiano está alimentándose constantemente de Dios, cuando un cristiano está llenándose de Dios, cuando un cristiano no se conforma a este mundo y está renovándose, permitiendo que Dios renueve su vida, que Dios transforme su vida y renovando su entendimiento por medio de la palabra, este hombre es un arma poderosa en el reino de los cielos. Y Cristo se va a notar, Cristo va a brotar de una vida tal, mi hermano. Y eso es lo que Dios está buscando en nosotros. Ese es el propósito original de Dios. Tener una comunión con nosotros, en nosotros, desde dentro de nosotros, con el Hijo de Dios, por medio del Hijo de Dios, Jesucristo. Eso es lo que dice 1 Corintios 1:9. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. Y solamente quiero terminar, mi hermano, leyendo un versículo que está en el libro de Gálatas, Gálatas 4:19, y que dice así, dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Cristo tiene que ser formado en nosotros. Las cosas del cielo tienen que juntarse con las cosas de la tierra. Eso es lo que Dios quería allá en el huerto del Edén. Adán no se dejó. Y la pregunta aquí es, ¿nos vamos a dejar nosotros? ¿Vamos a dejar a Dios
desde dentro de nosotros hacer esa obra, porque, mis hermanos, el misterio de Cristo es maravilloso, que está ahí en Colosenses 1:27 y que dice, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Es Cristo en nosotros, mis hermanos. Él es el pan, Él es el alimento, Él es la esperanza de gloria en nosotros. Y yo le invito a que usted todos los días abra su corazón. Primero le doy gracias a Dios por esto que hacen, mis hermanas. De veras, Dios las bendiga y Dios les dé entendimiento acerca de lo que esto significa en el reino de los cielos y el beneficio que esto trae a sus vidas, a su iglesia, a su esposo, a sus hijos, a su familia. De verdad, Dios las bendiga. Eso es lo que tienen que hacer. Abrir, humillarse, negarse a sí mismos, venir a las 5 de la mañana, abrir su corazón para permitir que Dios se forme en ustedes hasta que Cristo sea formado. Dios está formando. Déjelo formar a Cristo y esto le va a dar una esperanza de gloria en su vida y Dios va a usarla como un instrumento poderoso en su cuerpo, en el cuerpo de Cristo, ahí en su iglesia, en su trabajo, en su escuela, en donde usted se mueva con sus hijos, con su familia, con la familia de su esposo, con la familia de quien sea, Dios la va a usar, pero solamente así, cuando Dios se forma en nosotros. Que Dios nos dé la gracia, mis hermanas, de permitir a Dios formarse en nosotros y de negarnos a nosotros mismos para ir todos los días a comer de Él cuantas veces nosotros podamos llenarnos de Él. Si no nos hacíamos nunca de esta comida física, la espiritual menos nos va a llenar, menos. Tenemos más capacidad de recibir más alimento espiritual que el físico. Del físico en un momento nos llenamos, pero de este nunca nos llenamos, porque Dios es nuevo cada día y cada momento. Dios se renueva en nosotros cada día y cada momento, y yo les invito a que así lo continúen haciendo. Mis hermanas, gracias por escucharme. Hermana Iliana, gracias por la invitación. Dios los bendiga. Solamente quiero hacer una oración y termino con esto. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por la vida que hay en Cristo Jesús. Gracias porque tú eres la vida manifestada, Señor. Gracias porque tú quieres formarte en nosotros. Gracias porque tú te has presentado a nosotros como alimento, como vida, Señor. Yo te ruego, Señor, que nos des la gracia y el entendimiento y la sensatez de alimentarnos de ti antes de alimentarnos del árbol del conocimiento del bien y del mal, Señor. Que nos des la gracia, Señor, y la voluntad, Padre, de ir a ti, de venir a ti todos los días y buscarte y anhelar, ingerirte, Señor, comerte, introducirte en nuestras vidas para que tú seas formado en nosotros. Yo oro, Señor, porque este ministerio, Señor, se reproduzca, crezca, Señor, y que mis hermanas sean un reflejo fiel de quien tú eres, Señor. A ellas alimentarse y comer y beber de ti todos los días. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues Dios les bendiga, hermanos. Gracias por esta invitación y estoy muy honrado con esto. De verdad, a mí me honra hacer esto y pues le agradezco mucho a Dios y a ustedes por habernos invitado. Dios los bendiga. Amén. Damos gracias al Señor. Gracias, Pastor Octavio, por esta poderosa palabra. Yo no sé usted si alguna vez usted ha estado en una panadería. Cuando empieza a salir el pan y fresco, aquel aroma, eso es lo que hemos recibido en esta mañana. Wow, preciosa esa palabra, Pastor. Ha sido algo que el misterio de la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y Él quiere que nosotros comamos ese pan de vida, que nos saciemos, y no solamente que comamos una vez, sino que comamos. ¿Cuántas veces usted come? 3 veces al día. Hay algunas que comen y tienen por costumbre comer hasta 7 veces o 5. Así que vamos a comer la palabra del Señor. Estas son de las palabras. Esta es una cátedra. Así que, hermanas, por favor, les pido que vuelvan, escuchen esta palabra, porque hay algo precioso, hay un misterio. Y solamente dice que la fe viene por el oír, y el oír, ¿qué? Palabra de Dios. Así que si nosotros queremos alimentar nuestra fe, escuchemos palabra de Dios. Damos gracias al Señor por la vida del Pastor Octavio. Realmente Dios es bueno. Y algo que él decía, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, la palabra del Señor lo dice. Jesucristo es el pan de vida.
Y si comemos de ese pan, no volveremos a tener hambre, pero tenemos que comerla a diario, para que seamos fortalecidos. Recuérdese que nosotros somos lo que comemos, decía el pastor, y es una realidad. Si nosotros comemos comida que no nos va a ser beneficiosa a nuestros cuerpos, se nos va a notar, hermano. Sin necesidad de hablar, no necesitamos hablar, se nos va a notar. Gracias al Señor por esta palabra. Gracias, pastor, le bendecimos. Un abrazo, un saludo. Y sí, nuevamente lo invitaremos porque estamos contentas con esta palabra. Bendiciones, pastor.